Los signos han sido desde siempre la forma humana de demostrar raciocinio. Teniendo en cuenta que somos seres capaces de retener información, a veces necesitamos comunicar una idea sobre la materia cuando ésta no está presente en el espacio. Gracias al lenguaje, sus palabras y sus significados, tanto metafóricos como literales, podemos establecer procesos de comunicación que sostienen una comunidad tal y como la conocemos. Todo esto está presente en el cine, que no es más que un tipo de comunicación audiovisual. Desde sus inicios, la pantalla grande ha establecido una alternativa a la realidad tal y como la conocemos, y, en la mayoría de los casos, les vende o propone a sus espectadores una ficción diferente de la realidad temporal, pero verosímil gracias a un proceso psíquico complejo, basado exclusivamente en los sentidos y en el entendimiento humano. Esto le permite al cine generar símbolos que, dentro del contexto de una historia, son completamente eficaces y sostienen una clara línea de la comprensión. Batman, el Caballero de la Noche, posee un ambiente de anarquía que hace que los personajes se encuentren en un contexto no habitual a la vida real. Sin embargo, la presencia de protagonistas suficientemente elaborados permite que se pueda analizar la narrativa bajo una interpretación completamente natural. Por eso mismo, en este video explicaremos cómo el signo existe en el metraje y se puede sostener con su debida fluidez. El mantenimiento del contexto es sumamente relevante para que algo tenga sentido. Sin embargo, hay situaciones que dentro de ciertos filmes no poseen ningún tipo de lógica. Esto da pie a que se generen confusiones en el espectador a la hora de resolver dicho espacio narrativo en la conclusión o el final. En la escena del robo al banco, al inicio de la película, los ladrones comenzaron su respectivo. ¡Chofer de autobús! Sonó la campana. Hora de irnos. Él no va a levantarse, ¿verdad? Es mucho dinero. ¿Qué pasó con los demás? Dichas escenas por sí solas no generan ningún tipo de sentido, ya que, bajo la lógica humana, no es coherente que los cómplices se ataquen, por lo tanto, se genera un error de sintáctica. Pero, como es habitual para este metraje, el Guasón llega para salvar dicho problema argumental. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. Mírate, ¿en quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. Toda la escena se resuelve gracias a la aparición de El Guasón en un contexto en el que no se le presenciaba, convirtiendo un problema de sintaxis en un sin signo. El uso de la semántica permite brindarles un significado a las palabras y así crear lo que llamamos proceso de interpretación. Esta interpretación puede ser denotativa, es decir, con su significado literal y universal, o connotativa, o sea, que funciona bajo una interpretación que trabaja bajo ciertos símbolos y permite que el significado de una palabra sea distinto. En la práctica, la conocemos con el nombre de metáforas. Estas licencian significados extendidos que configuran el pensamiento y las expresiones de la persona, y ofrecen una definición de la palabra que solo depende del capital cultural que ésta posea. Para este caso, ofreceremos unas escenas del Guasón en las que se utiliza la metáfora para generar autoridad o pánico. ¿Qué tal algo de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca. ¡Tarán! Ahora ya no está. La interpretación más la utilización del lenguaje en cierto contexto da lugar a la pragmática.
que es la que hace, por ejemplo, que se entienda que este video es un análisis del signo dentro de una película de Batman. Para ejemplificar mejor su uso, tenemos al personaje Dos Caras o Harvey Dent, quien se desapega de los juicios morales y éticos y se separa de todo sesgo cuando lanza una moneda al aire y toma una decisión teniendo en cuenta la cara que quedó situada boca arriba del dólar de plata que lleva consigo. El mundo es cruel y la única moralidad en un mundo así es el azar. Imparcial. El concepto de decisión con cara o sello es universal y se sostiene su signo, que es la moneda, puesto que permite decir algo con una probabilidad del 50%. Como este concepto funciona en cualquier contexto, la película permitió entenderse detrás de un propósito sombrío, que sí permanece visible hasta que se conocen los problemas psicológicos que posee el fiscal de Ciudad Gótica. Los elementos bibliográficos que preceden a la película logran concretar una conexión sólida entre la ficción y la realidad. El cine inspirado en cómics ha pasado de ser un espectáculo de elementos irreales, llegando a ser infantil, hasta darse el lujo de ser verosímil. Las bases del filme son las que hicieron que en la actualidad podamos ver seres humanos tratando de ser héroes gracias a la ciencia.